Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Otro día más, otro blog más. Voy a seguir con la lectura de la carta de ayer y me voy a centrar en un valor que es realmente muy interesante, fascinante de hecho, que es el relacionado con Mercurio en esta carta. Es lucero del alba, Mercurio, y también es planeta masculino por aparecer antes del Sol, antes del horizonte. Por lo tanto, es un Mercurio que debería imponer su verdad. Además, se encuentra en su segunda fase, lo que implica necesariamente que está ordenando aquello colectado en su primera fase. Lo que pasa es que se encuentra en un signo de repliegue, Piscis, es decir, un signo introvertido, a disposición del regente del ascendente, que es Júpiter, porque está en Piscis. Se encuentra Mercurio en la casa 4 y eso le da ese Mercurio, debido a que se encuentra en el signo de expiación de Júpiter, signo de acción, hace que Mercurio se entregue incondicionalmente a Júpiter en el ámbito de la casa 8 en Cáncer. Bien, Mercurio es ciertamente el lucero de alba en Piscis en la casa 4, es una figura especialmente densa, conflictiva y al mismo tiempo con un potencial profundamente simbólico. La idea es desplegar el alcance de lo que estamos señalando, enfatizando la ambivalencia entre la urgencia por decir, porque es lucero del alba, masculino y preeliaco, eso quiere decir, por lo tanto, que tiene una necesidad de expresión, y la imposibilidad simbólica de hacerlo con claridad y autoridad, debido pues a que Piscis es el detrimento y la caída de Mercurio y su entrega total a Júpiter, exaltado en la casa 8, pues lo colocan en un plano, podríamos llamarlo así, subordinado. Al ser lucero del alba, Mercurio aparece antes que el Sol en el cielo, lo que le vuelve masculino, activo, iniciador, según la doctrina tradicional, y esto le da al planeta una cualidad de promotor de logros, de expresión verbal, de formulación de la verdad previa al acto solar. Es decir, es un antecedente discursivo de afirmación de la identidad. Pero además, al encontrarse en su segunda fase sinódica, Mercurio está en el tramo que sigue su primera conjunción inferior, en su camino hacia la conjunción superior. Es decir, está ordenando, refinando y estructurando lo que recogió en su fase anterior. Esto le confiere una función organizadora, evaluativa y discriminativa. No es el Mercurio de la recolección, sino el de la depuración. En alguien con esta configuración hay una necesidad no solo de hablar, sino de decir lo correcto, lo justo y lo significativo. No habla por hablar, quiere ordenar el sentido. Pero está en Piscis, que es su detrimento en caída. Por eso lo decimos, este Mercurio masculino, activo en la segunda fase, con urgencia de significar, está en Piscis, signo de agua, nocturno, femenino, mutable y regido por Júpiter, donde Mercurio está en detrimento y caída simultáneamente. Esto implica que el lenguaje pierde su filo. No puede organizar con claridad, no puede separar y no puede distinguir. Su lógica se deshace y se convierte en resonancia y en ambigüedad. Es un Mercurio que no distingue entre lo propio y lo heredado, entre lo sentido y lo dicho, entre lo presente y lo latente. Piscis no es solo el signo de la imaginación, es también el signo del legado, del sacrificio, de lo que se arrastra sin haberlo elegido. Y allí Mercurio no tiene posición desde donde criticar ni confrontar, solo puede dar voz a lo que fluye desde atrás, y al estar en el ámbito de la casa 4, eso que fluye es el mandato familiar ancestral, el humus simbólico que da origen a la identidad. El dispositor de Mercurio es Júpiter en Cáncer exaltado, ubicado en la casa 8, que no es solo la casa de las transformaciones, sino también la casa de lo que se hereda, lo que se transmite con deuda y lo que no se elige. Entonces Mercurio no solo está debilitado por signo, está simbólicamente sometido. Su función, pensar, hablar, organizar, queda entregada a Júpiter, el planeta de la ley, la tradición, el sentido colectivo, y ese Júpiter está en la casa de la pérdida simbólica y de la fidelidad profunda. Por lo tanto, lo que Mercurio piensa, dice o ordena no le, no le pertenece del todo. Lo que articula viene desde una exigencia vertical, moral, ancestral. Su logos no es crítico, es un logos entregado, obediente a una voz más alta o a una ley más profunda. El pensamiento está religado al linaje y la expresión al deber. El hecho de que Mercurio rija la casa 10, la praxis, las capacidades y la obra pública, y la 7, el otro, el socio, el adversario, o el vínculo a través del cual el yo se define, implica que tanto la acción como la relación están condicionados por ese Mercurio debilitado y entregado.
La casa 10 en Virgo señala que la persona tiene potencial de hacer, de perfeccionar, de servir con excelencia, pero esa capacidad está mediada por un Mercurio que duda, que se dispersa, que no se autoriza. Entonces el hacer se vuelve vacilante, difuso o exigido por una lógica ajena. La casa 7 en Géminis marca que el vínculo con el otro debería ser ágil, comunicativo y contractual, pero el regente de esa casa está completamente volcado a la familia, al pasado y al mandato. Eso implica que los vínculos no son libres, sino rehenes de un deber moral internalizado. La casa 7 es Disis, el ocaso, el lugar hacia donde el nativo debe dirigirse, lo que debe aprender a incorporar como parte de sí. Por lo tanto, el vínculo con el otro se convierte en la vía por la cual el sujeto intenta ordenar su caos interno, organizar lo que no puede decir y encontrar su lugar. Pero ese intento está siempre teñido de descompensación, porque Mercurio que lo rige no puede ni criticar ni liberar, sino solo ordenar lo que le viene dado. Aunque Mercurio es masculino y diurno, por ser lucero del alba, se encuentra en un signo femenino, introvertido, húmedo y sin forma definida. Esto introduce una disonancia. El planeta que debería imponer su verdad está nadando en un mar simbólico, donde toda afirmación se disuelve en el eco del otro, en la memoria heredada en el sacrificio sin queja. El deseo de significar queda atrapado en un entorno que lo exige, lo determina y lo oculta. Lo que se perfila aquí no es un Mercurio, lo que se perfila aquí es un Mercurio que quiere hablar, pero que no encuentra su palabra propia. Y no porque no sepa hablar, sino porque lo que dice no es suyo, no es libre y no es actual. Es un logos heredado, una forma de organizar el sentido en función de un mandato recibido. Exaltado, exaltante, pero también opresivo. Y de ese logos rige la capacidad, y ese logos rige la capacidad de actuar y de vincularse. Por eso la persona no puede simplemente proyectarse profesionalmente ni establecer vínculos horizontales con facilidad. Su expresión está colonizada por un deber ancestral, por un linaje que exige fidelidad, por una estructura simbólica que condiciona la palabra antes de que sea pronunciada. Me anticipo a decir que esa mención a la exaltación se refiere claramente al hecho de que Mercurio está a disposición de Júpiter exaltado y que Júpiter exaltado representa al regente del ascendente, es el regente del ascendente. Y por lo tanto, operando a través de las raíces, ese Júpiter asume lo propio de Mercurio como una obligación. El camino posible no es liberarse de ese Mercurio, lo cual sería una fantasía moderna de autodeterminación radical, sino reconocerlo como mediador entre el pasado y la posibilidad de decir algo verdadero hoy. Ese logos no será propio en el sentido moderno del yo, pero puede ser auténtico si se lo articula como herencia asumida y no como un deber silencioso. Ese es el desafío de Mercurio, decir lo que recibió sin callarse a sí mismo. Y eso solo puede ocurrir si se honra el linaje sin sacrificar el deseo. Por lo tanto, esa necesidad de sentido relacionado con esa luna en Acuario que recibe a Júpiter como referente de la 4 proyectado en la 8 nos está indicando, por otro lado, con claridad que no hay una entrega a la figura paterna vinculada a ese requerimiento propio de los ancestros de entregarse incondicionalmente a todo lo que pueda surgir, que es la 7. La 7 es Géminis que viene en la 10 y la persona tiene ese mandato. La 10 a través de la 7 de compromiso en relación con su familia y su dictamen ancestral. Lo que estamos tratando de delimitar con precisión es una estructura simbólica de fidelidad transgeneracional, en la que el deseo propio, la afirmación singular, está profundamente trenzado con un mandato heredado que exige entrega, adaptación, compromiso y que atraviesa los ejes lunares, jupiterianos, mercuriales y saturninos de la carta. Lo que se dibuja es un sistema donde la persona no puede actuar ni vincularse sin hacerlo en nombre de aquello que representa la autoridad fundacional del linaje, especialmente el mandato del padre y la norma moral de la familia. La luna en Acuario como necesidad de sentido estructurado por la ley ancestral. La luna en Acuario ya marcada por su conjunción con Venus y con lo que estuvimos comentando ayer bastante por extenso, y por la recepción de Júpiter exaltado en Cáncer, funciona aquí como un operador de necesidad de pertenencia y de sentido, pero no desde lo emocional inmediato, sino desde lo simbólico, desde el sistema de referencias que constituyen la identidad familiar y espiritual. Esta luna se rinde, no se ofrece, sino que se rinde a Júpiter exaltado en la casa 8, que es a la vez regente de la casa 4 en Piscis, y del ascendente Sagitario. Al decirse se rinde significa que Júpiter, al estar en su signo,
pues le entrega su naturaleza. Y la luna tiene que sobrellevar ese mandato procedente de la casa 8 en el ámbito de la casa 3 sin poderlo dilatar, sin poderlo pues extender, sino tiene que hacerse eh, responsable de ello. ¿Mm? La familia, la casa 4, la intimidad originaria, el principio de raíz y el sentido, está proyectado hacia la casa 8, es decir, hacia la entrega incondicional a través de Júpiter. Lo que implica una herencia, un pacto con la muerte y una continuidad espiritual. La luna, que lo recibe desde Acuario, no se funde ni lo confronta, sino que lo ordena, lo racionaliza y trata de universalizarlo. La persona siente que el sentido de su vida está ligado a continuar con lo que le fue dado, a preservar la cadena y a ser medio de transmisión. La luna no busca afectos, busca cumplir un principio. Ahora bien, lo más revelador que podemos aportar en este eje, la casa 7 de Géminis, viene de la casa 10 en Virgo, es el hecho de que la 10 es el lugar de vocación, el deber y la función visible, y Géminis es su proyección hacia el otro, el vínculo y lo que debe enfrentar e integrar. En otras palabras, el deber, la casa 10, se proyecta a través del otro, la casa 7, y la persona no se vincula por elección libre, sino por mandato estructural. Y como Mercurio, regente de ambas casas, está en Piscis, donde se cae y está en detrimento a disposición de Júpiter exaltado, lo que se impone es una forma de adaptación obediente. No es un contrato mutuo, es una forma de ajuste simbólico al designio heredado. El otro, la pareja, el socio, el adversario, funciona como campo de realización del mandato familiar y no como lugar de interpelación o diferencia. Además, la 7, el lugar de lo que se enfrenta, es también el lugar de lo que se ha de asumir como destino, según la tradición griega. Idisis proviene de la casa 10. Entonces el destino no es una aventura, sino una responsabilidad, y el otro no es elegido, sino heredado. La expresión clave que usábamos, entregarse incondicionalmente a todo lo que pueda surgir, remite directamente a la lógica de la casa 8, donde Júpiter está exaltado en Cáncer. Júpiter no expande aquí desde la ley objetiva o filosófica, sino desde el vínculo nutricio con lo familiar, con lo heredado y con lo arcaico. Este Júpiter no guía, protege, exige fidelidad, alimenta mientras somete, y como es el regente del ascendente, también da forma al modo en que la persona se proyecta en el mundo. La carta, por lo tanto, dibuja un sistema donde la acción, Mercurio, el deseo de sentido, la Luna, y la forma de vincularse, la casa 7, a través de la proyección del yo, están todos alineados hacia una obediencia afectiva al linaje y al dictamen ancestral, una forma de cumplir una deuda que no fue contraída voluntariamente. El problema no es que la persona se sienta forzada, porque probablemente no lo viva como una opresión, sino que no se le ha dado espacio simbólico para distinguir entre lo que desea y lo que debe. El yo está colonizado por la exigencia de sostener, de responder y de dar continuidad. La fidelidad al origen ha ocupado el lugar del deseo propio. Por eso muchas decisiones asociadas, esfuerzos o incluso crisis no surgen como expresión del conflicto interno, sino como formas de cumplir una tarea que no ha sido cuestionada aún en su legitimidad. Este sistema planetario y de casas traza una estructura simbólica de continuidad transgeneracional, donde la subjetividad no tiene derecho propio hasta que logre interrogar el mandato heredado. Y todo está dispuesto para sostener el principio del linaje, no para preguntar qué quiere el sujeto. Lo que está en juego no es simplemente adaptarse a la pareja u ordenar los proyectos familiares. Lo que está en juego es si la persona puede o no reescribir su herencia desde una posición que no sea solo la de la obediencia ritual. La salida no sería eventualmente destruir el mandato, sino nombrarlo, narrarlo y ponerlo en tensión con la singularidad que emerge del deseo solar. Solo así se puede preservar la raíz sin sacrificar la flor. La persona es hija de padres divorciados y la madre tiene ciertos conflictos de salud mental, delirantes, y dependencia material de la figura paterna que vive muy lejos. Aunque se ve en su infancia con el padre con regularidad, la madre es una persona con problemas severos de salud mental. El padre no está presente, aunque lo desea, y por lo tanto tendríamos que enfocar la problemática que marca la condición de Mercurio en el ambiente de la casa 4.
Pues la casa 4, en este caso, se convierte en el ambiente donde convive con la madre. Y diagnosticar lo que la parte de la madre está indicando acerca de la relación con esa figura, con la figura enajenada y con ciertos ribetes de cariz tóxico. Lo que se describe en este plano, a través de lo que nos transmite pues, la persona que nos encarga la realización de la carta, es que el entorno materno coincide con varios elementos de la carta que desde una lectura tradicional pueden articularse con notable precisión para delinear el carácter disfuncional, enajenante y simbólicamente colonizador ese vínculo con la madre, como ya veníamos explicando. Vamos a desarrollar punto por punto cómo encaja estas condiciones que se nos transmiten con los elementos que ya hemos descrito. Piscis en la cúspide de la casa 4 indica que el ambiente familiar vive entre las fronteras entre la realidad y la fantasía, entre la identidad propia y las proyecciones ajenas, que están profundamente disueltas. La casa 4 no es solo el padre, como en algunas lecturas modernas, sino el ámbito de la vida íntima, la raíz psíquica y el suelo de la experiencia subjetiva temprana. En este caso es el lugar donde se ha convivido con la madre. Piscis, en la casa 4, indica que ese entorno es fluido, emocionalmente absorbente, posiblemente desbordado y ambivalente. Es el signo por excelencia de la confusión entre la compasión y el sacrificio, entre el cuidado y la dependencia. Es también el signo en el que Júpiter gobierna desde lo espiritual, pero también desde la evasión. Esta ambivalencia se acentúa en tanto Mercurio, que es planeta del discernimiento, se encuentra en este mismo signo y lugar en detrimento y en caída. Y esto convierte el ambiente de la 4 en un territorio donde el juicio se encuentra obstaculizado y donde la razón se rinde a la confusión emocional y donde la claridad sobre lo vivido se encuentra empañada por narrativas contradictorias, falaces o imposibles de verificar. Mercurio, como regente de la 7 y de la 10 y lucero del alba, representa las figuras con las que el yo debe negociar su lugar, socios, figuras de autoridad y, en un sentido más simbólico, la forma en que se presenta la ley en el ámbito íntimo. Pero al estar Mercurio en Piscis y en casa 4, esa ley es vivida como enajenación y como una confusión de mandatos afectivos y con una tendencia a someterse sin resistencias. Mercurio en Piscis en detrimento y en caída señala una dificultad estructural para diferenciar el pensamiento propio del ajeno y para establecer límites discursivos y organizar de forma coherente los relatos sobre el propio origen. Cuando esto ocurre en la casa 4 y con lo que sabemos del entorno materno, se vuelve evidente. La infancia estuvo marcada por la presencia simbólica o efectiva de un discurso psicótico, por la dificultad para separar la verdad de la proyección y por la obligación de adaptarse al desorden como si fuese lo natural. Este Mercurio no solo rige la casa 10, lo que debe ser, y la casa 7, los vínculos, sino que está también, como ya señalamos, a disposición de Júpiter exaltado en la casa 8, lo cual acentúa la entrega incondicional a una figura parental cuya ley no es explícita ni justa, sino emocional y exigente. La persona no piensa libremente dentro de su casa, piensa desde lo que se le ha impuesto como normalidad en un entorno desestructurado y a menudo delirante. Como comentábamos ayer, Saturno se convierte en una carta nocturna en significador del padre, presente simbólicamente pero ausente como figura integradora. Aquí lo encontramos en la casa 12, como comentábamos ayer y lo analizamos bastante en profundidad. En Escorpio, signo fijo y nocturno, es decir, es un padre distante, oculto, que ejerce influencia sin presencia y que representa el peso de la ley, del deber, pero no de la contención o la proximidad. Saturno en la casa 12 señala a un padre que está estructuralmente ausente o reprimido, pero cuya ausencia no es una ausencia neutra, es una carga, un espectro, una presencia que se condiciona desde lo que no se puede decir ni confrontar directamente. Saturno, como comentábamos ayer, recibe a la Luna y a Venus, ambas en Acuario, que es su signo, lo que indica que el deseo de afecto, Venus, y la necesidad emocional, Luna, están al servicio de este Saturno lejano y exigente, que no ofrece una presencia real, pero exige fidelidad simbólica. Este padre, aunque deseado y amado profundamente, si la Luna y Venus están a disposición de Saturno, no ofrece una ley simbólica integradora, sino una forma de exigencia moral proyectada en el inconsciente del sujeto y heredada e integrada por parte del sujeto mismo como un mandato. La conjunción Luna-Venus en Acuario indica una organización emocional orientada hacia la norma, el deber y la colectividad, no hacia la intimidad o la espontaneidad.
Por lo tanto, la luna regente de la casa 8, como comentábamos, transformaciones, fidelidades invisibles, herencias emocionales, está aquí racionalizada, despersonalizada al servicio de Saturno. Esto implica una interiorización precoz del mandato familiar, especialmente en lo que se refiere a sostener, cuidar o redimir a la figura materna. La luna en Acuario es emocionalmente seca, pero muy responsable. Combinada con Venus en el signo de detrimento del Sol, con Saturno en Escorpio, dibuja un esquema donde el amor se sacrifica en nombre de la lealtad y donde el sufrimiento materno no puede ser rechazado, sino que debe ser metabolizado. En esta carta la madre no aparece como figura cuidadora, sino como campo de experiencia enajenante. La casa 4 se convierte en un entorno donde la percepción está distorsionada y donde el juicio se vuelve confuso y se disuelve, porque Mercurio está en caída y en detrimento, y donde el deber Saturno se convierte en carga emocional que no se puede nombrar. La persona ha debido construir su identidad solar, Sol en Aries en la casa 5, en lucha con un Marte retrógrado en Libra que le devuelve el conflicto desde los vínculos y desde su propia necesidad de equilibrio. Pero esa identidad no puede emerger plenamente mientras el juicio sobre su historia, sobre su familia y sobre su propia infancia no se libere del caos simbólico de la madre y de la ausencia estructurante del padre. La herida en este caso no es solo afectiva, sino que es simbólica. La carta muestra que el entorno materno no fue solo disfuncional, fue un entorno que colonizó las estructuras mismas del pensamiento, del deseo y del juicio. Y la salida no será restaurar el pasado, sino reconfigurar la manera en que la persona se narra a sí misma y a su linaje, recuperando una palabra propia, Mercurio, que ha sido sometido a un discurso enajenante desde la raíz. Efectivamente, lo que se dibuja en esta carta, en la relación entre Venus y la Luna en Acuario con Saturno en Escorpio, es una configuración altamente significativa para comprender la estructura afectiva e intelectual del niño. Lo que estamos planteando puede leerse como una idealización defensiva, una construcción simbólica que opera como refugio frente al caos y la desorganización emocional del entorno materno. La seguridad afectiva, que para Venus es condición de vinculación, y la nutrición emocional que la luna requiere para sostener su continuidad psíquica, no están disponibles en el entorno inmediato, la casa 4 pisciana con Mercurio en caída, sino que son proyectadas hacia la figura paterna. Esta figura, representada por Saturno en carta nocturna, se vuelve entonces el depositario de una promesa de orden, de ley y de claridad intelectual. No porque necesariamente encarne eso en lo real, sino porque la carta muestra que es allí donde Venus y la Luna encuentran su anclaje y su estructura. Pero ese Saturno está en Escorpio, que es el signo de exilio de Venus y el detrimento de la Luna. Es decir, ese anclaje está teñido de melancolía, con la nostalgia no del padre real, sino la idea del padre como principio estructurador. Con lo cual Venus y la Luna desean y necesitan esa firmeza, ese criterio, ese límite que pone orden frente al desborde materno, y lo buscan en Saturno, aunque allí ambas funciones están simbólicamente humilladas. El resultado no es simplemente una carencia o una ausencia, es una estructura melancólica. La persona internaliza una ley ideal representada por Saturno en la casa 12, que no está encarnada plenamente en la experiencia, pero que actúa como regulador simbólico de su vida emocional e intelectual. En otras palabras, el orden, la claridad, el pensamiento lúcido y los vínculos estables no provienen del entorno, sino de una figura lejana, silenciosa, que representa lo que no fue, pero que debería haber sido. Este patrón puede generar en la vida adulta un profundo anhelo de encontrar relaciones en las que se encarne ese ideal, vínculos que provean lo que el padre simbólicamente prometía, pero también puede volverse una forma de autoexigencia extrema, de dificultad para confiar en la emoción no mediada por la razón, y de temor a perder el control emocional, temor heredado del trauma primigenio con la figura materna. En resumen, la carta muestra que la ley que ordena el mundo interno del sujeto no proviene de la presencia afectiva real, sino de una figura idealizada que actúa como polo de significación, pero que también contiene el germen de una tristeza estructural, por lo que representa Saturno, porque lo que representa Saturno no puede ser tocado, está en la casa 12, retraído, inaccesible, pero estructurante. Se puede afirmar contundentemente, con fundamentos sólidos, que esta configuración describe una proyección estructural de confianza y expectativa por parte de la figura paterna hacia el hijo, sostenida no por la presencia efectiva del padre,
sino por un sistema de delegación simbólica altamente significativo. Vamos por partes a la hora de explicar esto. Saturno en Escorpio, como regente de la casa 3 y de la casa 2, representa la figura paterna en esta carta. Al hallarse en Escorpio, signo regido por Marte, es Saturno que da disposición de Marte. Marte está en Libra, signo de su exilio, pero en la casa 11, el lugar de su expresión. Aunque debilitado esencialmente, Marte opera a través de Aries, signo de su domicilio, que ocupa la casa 5, el lugar del Sol exaltado. Es decir, la acción de Marte se canaliza a través del talento solar, el Sol exaltado en Aries en la casa 5, pero se proyecta hacia la casa 11, que es el lugar de las expectativas, las aspiraciones y los aliados sociales. Insisto, Marte representa la casa 12, actúa a través de la 5 y se proyecta en la 11. En la 11 está a disposición de Venus, que es regente de la 11, que viene de las 6. La exaltación de Saturno en la casa 11, porque la casa 11 es Libra, y por tanto ahí es donde se exalta Saturno, sugiere que el padre proyecta en esa esfera las aspiraciones del hijo una especie de fe silenciosa, estructurada y exigente. Aunque Saturno esté retirado en la casa 12, su disposición a través de Marte en Libra, en la 11, y el hecho de que ese Marte canaliza al Sol en Aries en la 5, indica que el padre delega simbólicamente en el hijo el cumplimiento de un mandato ideal, la realización de una vocación, una obra y un logro destacable. No es un mandato explícito, sino un sistema de expectativa internalizado en el hijo como responsabilidad. Fijémonos la posición de Marte y la posición de Saturno. La posición de Marte es una posición en donde Saturno se exalta. Y la posición de Saturno es donde Marte tiene su domicilio. Ese domicilio se expresa a través de la 5, que son las capacidades y las habilidades que se proyectan en el ámbito de la 11. Lo cual quiere decir que Saturno se exalta pues, en las expectativas del hijo. Dado que Saturno y Marte no están conectados, es decir, no se ven, no tienen relación recíproca, pues es una suerte de mandato silencioso que de alguna manera opera desde la recepción pues de Saturno a los planetas Venus, que rige sobre Marte, y la Luna, que rige sobre Júpiter. Este circuito se cierra cuando se observa que el Sol exaltado en Aries rige Leo, signo de la casa 9, y que Marte, su dispositor, se encuentra en el signo de la exaltación de Saturno. Esta inversión de exaltaciones, el planeta del Hijo exaltado en el signo del Padre y el planeta del Padre en el signo del Hijo, genera una dialéctica de mutua dependencia simbólica donde el Padre aparece como estructurador en el silencio, la casa 12, mientras el Hijo brilla como un canal de realización simbólica de ese orden interior. Sin embargo, como hemos señalado, esta proyección o grandeza puede volverse frustrante o melancólica porque Saturno se encuentra aislado en la casa 12 y su disposición queda en manos de un Marte en exilio, debilitado para sostener eficazmente las tensiones que le exige esa transmisión. Por último, que Virgo rija la casa 10 a través de Géminis en la 7 proyectado en la 4, indica que el ideal de realización social, la casa 10, tiene su raíz en el ambiente doméstico y que el perfeccionismo o la autoexigencia vinculados con el padre afectan directamente a la estructura afectiva e identitaria del consultante. Este Mercurio, regente de Virgo, está en Piscis, su detrimento y caída, como estábamos comentando antes, lo cual apunta a una dificultad para organizar estos mandatos que vienen cargados de expectativa, pero sin presencia ordenadora concreta. Por lo tanto, el padre, aunque ausente o inaccesible, deposita simbólicamente en el hijo una expectativa de realización brillante. Marte en la 11, canalizando el Sol en la 5. Pero este legado está mediado por fragilidades, porque Marte está en exilio. Mercurio, regente de la 10 y la 7, en caída y en detrimento, y el resultado es un sistema simbólico en el cual el consultante internaliza un mandato de excelencia sin que se le haya dado una estructura clara para poderlo realizar, y donde el brillo solar que posee está constantemente evaluado desde el ideal saturnino de perfección y autocontrol. El lote de la madre se encuentra en Sagitario en la 1 y el lote del padre se encuentra en la 6 a disposición de Venus. Esta disposición de los lotes, la madre en Sagitario en la casa 1 y el padre en la casa 6 a disposición de Venus, ofrece una clave simbólica precisa sobre la vivencia interna del consultante respecto de sus progenitores y confirma con contundencia el relato que ya hemos delineado. El ascendente, el lote de la madre está en Sagitario en la casa 1, representa la identidad, lo que el alma encarna y proyecta en el mundo.
Lo que el lote de la madre, que el lote de la madre se encuentre en Sagitario en la casa 1 implica que la figura materna forma parte constitutiva del modo en que esta persona, este niño, se autopercibe. Pero no se trata de una presencia neutra. Sagitario, regido por Júpiter, otorga a este punto una connotación de sentido, de ideal y de búsqueda de expansión. Sin embargo, al ser la madre una figura problemática, frágil psíquicamente, con desbordes y carencias, esta posición no implica admiración, sino identificación compleja y conflictiva. Al estar Júpiter exaltado en Cáncer en la 8, el consultante absorbe de la madre un mandato de entrega incondicional, de contención, de sacrificio emocional y de profundidad anímica que la madre proclama como una acción propia suya y como una característica natural de su naturaleza. Pero eso, dado que la madre no puede cubrirlo, se vuelve en el ámbito de la casa 8 abrumador para el niño. La casa 8 es la casa de lo que se transfiere, de lo que se hereda, de lo que muere y debe ser transfigurado. Esta posición sugiere que la persona carga con una herencia emocional muy intensa y a veces destructiva, especialmente ligada a la figura materna que la constituye desde dentro. El lote del padre en la casa 6, a disposición de Venus, hace que pensando o teniendo en cuenta que la casa 6 es el lugar del esfuerzo, el trabajo forzado, la subordinación y el desgaste, y puede simbolizar lo que se vive como una carga o como algo que exige reparación o servicio constante, hay algo en relación con la figura paterna que remite precisamente a esa actitud. Que allí se sitúe el lote del padre indica que la figura paterna es vivida como una responsabilidad o como una deuda más que como una presencia protectora. Es una figura que se impone como exigencia, como deber ser, como estructura a alcanzar, pero que no se da como presencia viva, sino como un ideal encarnado en la forma del esfuerzo, la espera y la superación. El hecho de que Venus sea la dispositora del lote del padre matiza esta dureza. Hay amor, deseo de belleza, necesidad de reconocimiento y armonía. Pero ese Venus está en Acuario, signo saturnino y colectivo, donde se distancia, se enfría y se normativiza. Además, está en conjunción con la luna en fase balsámica, lo que indica que el anhelo del padre se encuentra unido a una memoria emocional de cierre, de agotamiento cíclico y de renuncia afectiva. Por lo tanto, Venus está recibida por Saturno, pero en cuadratura con él, lo que refuerza la lectura de que el amor por la figura paterna está mediado por la exigencia, la distancia y, en último término, la necesidad del sacrificio. La carta revela una estructura triangular interna muy clara. El consultante se identifica con la madre, lote de la madre en la 1, pero la identificación está teñida de sufrimiento, dependencia emocional y fusión simbólica con una figura frágil. Simultáneamente idealiza al padre como símbolo de orden, claridad, contención y orientación racional. Venus en signo saturnino al servicio de Saturno, pero lo vive como una figura lejana, exigente, que impone sin ofrecer. Entre ambos polos, la persona se encuentra obligada a asumir el rol de canal de redención familiar, invirtiendo su energía, la casa 6, sus talentos, la casa 5, y su identidad entera para satisfacer un mandato doble, proteger a la madre y cumplir con el ideal del padre. Y esto genera una tensión psíquica intensa que exige, como ya se ha sugerido, canalización creativa, separación simbólica de las figuras parentales y una reconfiguración profunda de lo que significa ser fiel a la herencia para que esa fidelidad no implique una renuncia a sí mismo. No quiero alargar mucho más el vídeo, espero que este vídeo haya servido para complementar lo que dijimos ayer y para cerrar algunas de las estructuras que definimos como pautas que de hecho condicionan de manera muy notable pues la vida del muchacho, ¿no? Entonces, preservando de la manera más escrupulosa el anonimato de la figura y por lo tanto tomando en cuenta pues las distancias, he querido acercar esta delineación por partes, aunque quedan también muchos factores que analizar y los que me conocéis sabéis que, por ejemplo, pues yo le daría mucha importancia a esa oposición entre Marte y el Sol, y también pues tampoco hemos analizado la relación de Júpiter con el Sol, y hay otros muchos elementos que son importantes, ¿eh? En relación con este gráfico, ¿no? Y que darían también para mucho. Luego también sabéis que yo suelo aplicar las triplicidades y
que es de hecho la base misma del sistema que yo practico y aquí no hemos hablado de ellas. Y también pues podríamos enfocar dodecatemorias y también pues la posición de los distintos cronocratores en relación con los cuales pues se subordinan pues los planetas principales de esta carta, sobre todo Sol, Luna y Ascendente, ¿no? Habría que analizarlos en profundidad. Pero lo que quería simplemente pues era acercar una metodología que, como podéis ver, está muy lejos de los análisis simplistas propios de una astrología, pues podríamos llamarlo así, que solamente recubre pues solamente recubre lo más superficial.